Estamos hoy en esta rueda de prensa previa a la sesión ordinaria en este momento. Lo primero, rescatar lo que veníamos diciendo los pasados días. La dictadura se ha vuelto predecible en sus métodos, es lo único que le queda. La persecución, una persecución que iniciaron en el propio 2015 cuando designaron de manera regular magistrados, una persecución que han iniciado de manera clara, atentando contra los venezolanos, atentando contra la estabilidad que genera tranquilidad al venezolano, que genera certezas, que genera familiaridad, que genera progreso, que genera oportunidades. Primero fueron las destituciones o tratar de decir que estaba en desacato del Parlamento. Hoy ya en este momento hay 25 parlamentarios, más de 90 perseguidos con causas abiertas, como ha tratado un golpe de Estado continuado, el régimen de Maduro. El régimen continúa en un proceso de olvido de la gente. No les importa el ciudadano, no les importa lo que está pasando hoy en Bolívar, como asesinaron a una criatura de 9 años, lamentablemente, como la inseguridad se traga al país, como la falta de alimentos, como la falta de medicina. Les interesa son sus intereses. Al régimen de Maduro solo le importan sus intereses y prueba de eso es que decían que no se iban a levantar nunca de ningún lado, que era perenne, que era una herramienta de ellos, y vimos cómo salieron corriendo inmediatamente cuando tocaron sus intereses y ratificamos. Aquí la única sanción en Venezuela que hace daño, que golpea al pueblo, que nos tiene en miseria, que nos tiene sin electricidad es Nicolás Maduro Moro, quien usurpa funciones, quien evidentemente no respeta el Estado de Derecho, quien hoy convirtió en una vulgar dictadura que no respeta al venezolano, al ciudadano. Así que nosotros nos mantenemos firmes en este Parlamento, mantenemos en avance, mantenemos por supuesto ejerciendo la presidencia encargada y por lo cual adicionalmente hoy vamos a hacer algunas designaciones en este momento desde el Palacio Federal Legislativo para en los próximos días completar un avance político, un avance de preocupación por nuestra gente, de atención de la emergencia y por supuesto lograr en definitiva la presión necesaria para el cese de la usurpación. Presidente, ¿cuál es el estatus de Barbados? Hoy van a colocar... ¿Cuál es el estatus Bueno, como ustedes lo conocen. A ver, se ha hecho mucha insistencia con un mecanismo u otro. Lo voy a repetir de nuevo. En este momento están detenidas porque el régimen salió corriendo, porque implicaba una solución real a la crisis que tiene el pueblo de Venezuela, porque tocaron los intereses de Nicolás Maduro y su entorno, porque no les interesa una solución, eso lo sabíamos los venezolanos. Hoy, como lo he dicho una y otra vez, esto viene a ser parte de una gran estrategia de la presión internacional que no ha dejado de estar. Ahí está la presión internacional, ahí están las sanciones a los violadores de derechos humanos, ahí está el anuncio en este momento de la Unión Europea, hace minutos salió del Europarlamento y hemos avanzado en todas las áreas. Así que, y lo hemos dicho y lo voy a repetir, como lo dije el 5 de enero, vamos a hablar con todos los funcionarios que estén de acuerdo con abonar en el proceso del cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Esa es nuestra postura desde el mismo 5 de enero. Abordar y aproximar una solución real a la crisis. Los que salen corriendo, los que torpedean, los que entorpecen, los que bloquean comida, los que queman medicina, los que tienen sancionado realmente al pueblo son los que hoy ejercen una dictadura desde Miraflores. De nuevo, un mecanismo más dentro del Grupo Internacional de Contacto desde que aproxime una solución real al conflicto venezolano. Si no, lo repetimos, lo hemos dicho una y otra vez, se ha querido distorsionar por parte del régimen, por parte del fin y el objetivo en sí mismo. El objetivo es el cese del sufrimiento, el cese de la usurpación y aproximar una solución real al conflicto que vive hoy Venezuela. Si es útil, como lo dijimos hace una semana, lo vamos a utilizar. Si no, sencillamente continuaremos ejerciendo presión desde los mecanismos que tenemos y podemos nosotros ejercer. Dos fracciones hoy van a pedir o van a solicitar una modificación en el orden del día, la fracción 16 de julio, para que no se cumpla este receso parlamentario que establece la Constitución, y la fracción Un Nuevo Tiempo para la modificación del reglamento de interior y de debate. Ambas cosas van a ser tratadas. ¿Se ha hablado en la unidad de la Asamblea Nacional sobre estos dos puntos? Sí, muy importante con respecto. El Parlamento va a ejercer funciones, sea como sea, venga donde venga. Si quieren meter un tanque de guerra, como lo pretendieron en algún momento, porque ustedes que son periodistas y cubren esta fuente y el pueblo venezolano vio como el 5 de julio dispararon al Parlamento, como secuestraron reiteradamente esta asamblea y no hemos dejado de funcionar. Y aquí hay un mensaje claro al régimen en este caso. Trataron de robarse una elección
de burlarse de la gente luego del 2017, en el 2018, y ya ven el resultado. Aislados, solos, sin ningún tipo de respaldo internacional, acceso a ningún tipo de crédito porque no representan el Estado de Venezuela. Si quieren repetir esos errores de persecución, de adelanto irregular e ilegítimo e ilegal de elecciones, adelante, pueden hacerlo porque hoy ejercen fuerza bruta. Ahora, el resultado para Venezuela ha sido miseria, se ha desmoronado el régimen, y si no recordemos cada uno de los funcionarios, Luis Ortega Díaz, Miguel Ruiz Torres, Hugo Carvajal, Christopher Figuera, y los que están hoy a lo interno queriendo ponerse del lado de la Constitución. No va a ser distinto. ¿Por qué traigo a colación esto con la pregunta de Gaby? Porque el Parlamento va a seguir funcionando. Además, una ilegítima constituyente no puede sencillamente abrogarse una función que no tiene. Pueden perseguir, sí, tienen fuerza bruta, son una dictadura. Evidentemente eso es lo que han ejercido, el poder para destruir, no para reconstruir Venezuela, no para ponerle agua a La Guajira o para llevar electricidad a Tucupita. Han ejercido el poder para destruir. Entonces, de ser necesario de manera extraordinaria, implementaremos los mecanismos necesarios para poder llevar a cabo la labor y el deber que nos encomendó el pueblo en definitiva de Venezuela, y por ejemplo la presencia de los diputados de manera remota, la presencia, y como ustedes saben, es potestad del presidente del Parlamento convocar sesión en el momento que sea, de manera extraordinaria, en cualquier lugar. Es el Parlamento que puede decidir en este sentido. Lo único que le queda al régimen de nuevo, y se ha hecho predecible, no por eso menos sádico, no por eso menos represivo, no por eso es menos una emergencia, se ha hecho absolutamente evidente sus intenciones simplemente de perseguir, de maltratar a los ciudadanos, de maltratar a la prensa libre, entre otras cosas. Con respecto a la Constitución, en definitiva, que es lo que habla del receso parlamentario. Este debate lo tenemos todos los años, ustedes lo recuerdan. Este debate es el mismo de todos los años, nosotros vamos a seguir haciendo nuestras funciones. Por supuesto que vamos a tener convocatorias extraordinarias en este periodo, se va a instalar la delegada, pero también vamos a cumplir con nuestra Constitución. Eso debemos decirlo claramente. Nosotros, como hemos hecho todos los años y ustedes lo han visto, haremos la convocatoria de la instalación de la delegada porque así lo dice nuestra Constitución, pero por supuesto seguiremos sesionando de manera extraordinaria porque así lo dice la Constitución, pero no por otro mecanismo. Lo que han querido hacer ver que ayer el conductor del programa de Chisme de los miércoles trataba de hacer ver que era una vacación. Lo que tiene vacaciones para atender el pueblo de Venezuela es el régimen. Únicamente, y ustedes lo han visto, y cuenten las últimas 10 sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuándo han hablado del problema de la luz? ¿Cuándo han hablado del problema del agua? ¿Cuándo han hablado del problema de los venezolanos? ¿Cuándo han ofrecido una solución con respecto a la emergencia humanitaria compleja que negaron hasta ese día y les reventó en la cara porque la misma alta comisionada Michelle Bachelet hizo referencia clara a la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, a la persecución, a la tortura, que asesinan a través de grupos de exterminio este régimen? Solamente hablan de allanamiento de inmunidades, de persecución. A eso es lo único que se dedica hoy el régimen, y por eso no pueden resolver ningún problema. Para que quede muy claro, para que quede muy claro con respecto a tanto el quórum como la presencia permanente de nuestros diputados, no solamente en el hemiciclo, sino también en sus estados. Como lo hemos hecho todos los años, y entiendo el debate, y entiendo la duda, pero lo que debe quedar claro es la Constitución, y que como siempre vamos a sesionar de manera extraordinaria e instalando la delegada. Finalmente accionan con las elecciones. Osmari nos pregunta que por qué no disuelven la asamblea, por qué no terminan de perseguir, y yo lo he expresado brevemente. Mira, hay divisiones al interno, entienden del costo político que ha tenido solamente la persecución, hacía referencia a lo que pasó en el 2016, en el 2017, en el 2018. ¿Cuál ha sido el costo al país primero? A la miseria que nos han sumido, pero también a ellos. Hoy están en su peor momento cualitativa y cuantitativamente, a nivel numérico, a nivel de percepción en las encuestas, a nivel de respaldo internacional, a nivel de acceso a crédito. ¿Les sirvió de algo meter preso o asilar a Juan Requesens, a Edgar Zambrano, a Freddy Guevara, a Julio Borges? Bueno, hacerle más costoso el proceso a los venezolanos, hacerle más doloroso el sufrimiento a nuestra gente, incluso a los familiares de nuestros diputados. Pero hemos seguido, hemos continuado. Hoy están evaluando y están midiendo, Osmar y los que nos ven, segundo a segundo, sin duda, el pulso, segundo a segundo, las reacciones, que han sido muy claras a nivel internacional, muy claras a nivel del ejercicio de nuestra función. Aquí estamos, como siempre, ejerciendo nuestra función, y lo vamos a seguir haciendo
sea como sea. Por eso la modificación de orden del día, por eso la aclaratoria de las sesiones evidentes que van a haber y hemos tenido todos los años. Les pido ayuda sobre todo a los medios de comunicación para que lo comuniquen como siempre lo han hecho. Es decir, hay un receso por constitución, pero siempre nos mantenemos sesionando en la delegada y de manera extraordinaria. Una más. Sí. Vamos por partes. Y tengo ya algunos comisarios. ¿Cuáles serían, si pudiera adelantar algunos? Ya vamos a hacerlo. Le pregunto, en septiembre el presidente Iván Duque va a denunciar a Venezuela ante la ONU por financiar a grupos irregulares. ¿Sabe si otros países se van a unir a esta iniciativa? ¿Y si proceden con las elecciones parlamentarias? Miren, hemos denunciado la emergencia humanitaria compleja hace años. Hemos atendido la emergencia humanitaria compleja con todas las herramientas y recursos que hemos adquirido y recibido del mundo. Es insuficiente porque son 7 millones de venezolanos. Hay que atender a toda la emergencia humanitaria. Hemos denunciado la presencia de grupos irregulares y terroristas en Venezuela. El régimen de Maduro, por acción y omisión, lo financia al cederles territorio cuando se están financiando a través del oro, por ejemplo, a través de la minería ilegal, a través de financiamiento de campamentos en Venezuela, a través de pistas clandestinas de narcotráfico. Esa denuncia la hemos venido haciendo y es muy grave, no solamente para Venezuela, sino para la región, lo que implica para los venezolanos. Como les dije, íbamos a avanzar en algunas designaciones muy importantes para nosotros. Vamos a hacer hoy anuncio de 3. En los próximos días vamos a seguir haciendo anuncios en materia de alto comisionado en desarrollo económico para atención de la emergencia, para prepararnos también de cara a la recuperación rápida de Venezuela en materia de relaciones exteriores, en materia de ayuda humanitaria, salud y educación, en materia de organización, en materia de la Contraloría. Como saben que hemos iniciado el proceso también de derechos humanos y uno de los elementos principales ha sido proteger a Venezuela, proteger sus activos, proteger que no sigan saqueando la nación, proteger los activos importantes en ultramar. Por eso, en conjunto con parte de la Junta Directiva, la Comisión de Energía y Petróleo, estábamos en la búsqueda de un CEO de Citgo para poder salvaguardar, proteger ese activo, ponerlo al servicio de Venezuela, generar las auditorías correspondientes de lo que fueron 20 años de manejo de esa industria. Y hemos entrevistado a Carlos Jordá, ingeniero químico de la central venezolano, que tiene amplia experiencia y va a estar entonces como respaldando y ayudando en lo que ha sido esta salvaguarda de estos activos. También en esta materia conformamos una comisión para proteger a Venezuela, para proteger del endeudamiento que hiciera indiscriminadamente el régimen. Ustedes recuerdan cómo se declaró culpable Alejandro Andrade de haber recibido sobornos por 1.200 millones de dólares para endeudar a la nación. Hay que estudiar esto y hemos entonces conformado una comisión para estudio de la deuda y, por supuesto, protección de nuestros activos, conformada por el doctor Ricardo Villasmil, ustedes conocen, economista venezolano, Alejandro Grisanti, también economista, el doctor Ricardo Hoffman, el diputado Omar Barbosa, Andrés Eloy Camejo y también Carlos Paparoni como presidente de la Comisión de Finanzas, aunado a el procurador José Ignacio Hernández, una comisión de 7 personas que va a estar rindiéndole cuentas al país para salvaguardar. También avanzaremos con la designación de embajadores en Grecia y Israel en los próximos, eso lo digo en los próximos minutos para tener algo que decir en la plenaria, muchachos. Bueno, le quiero uno al pueblo de Venezuela. Yo creo que ha sido muy grave la persecución, no a los diputados, al pueblo de Venezuela en general. Cuando en Táchira piden gas doméstico, lo que sale es gas lacrimógeno y recordemos cómo perdió la visión un niño de 16 años. No es diferente con los diputados, no es diferente con todo lo que hemos alzado la voz durante años y vamos a seguir haciendo. Vamos a ejercer nuestras competencias, vamos a ejercer y sería como ya lo han demostrado durante años. Si quieren seguir por la senda del error, aquí estamos de pie. Si quieren seguir por la senda de la persecución, el encarcelamiento, la tortura, el hostigamiento, la amenaza, pueden hacerlo. Tienen hoy la fuerza bruta, pero no convencen a nadie. Aquí estamos firmes y de pie, ejerciendo nuestras funciones, ejerciendo nuestra competencia, pero sobre todo atendiendo a nuestra gente que clama. Ya no solamente quiere, como lo demostramos en 2015, un cambio, sino clama, necesita hoy transformar esta situación en certeza del cambio, del cese de la usurpación, del gobierno de transición, de elecciones libres, y esa es nuestra aproximación a solución en todos los espacios. Las designaciones que haremos a continuación en los próximos días obedecen sencillamente a atender la emergencia, generar la presión necesaria para lograr una transición en Venezuela. Presidente, ¿y se avanzan con el adelanto de las elecciones parlamentarias? Y perdón, miren, esto es una buena pregunta que nos hace ¿qué pasa si adelantan las elecciones parlamentarias? ¿Qué pasó cuando adelantaron las elecciones en el 2018? ¿Cuál fue el resultado práctico para el régimen? Desconocimiento,
aislamiento, contradicciones, soledad, falta incluso de financiamiento porque no lo reconocía nadie en el mundo. ¿Qué pasaría hoy si el régimen se atreve, que puede hacerlo, a dar el paso a una irregular convocatoria adelantada de elecciones sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo, lo mismo? Es decir, se van a ahogar en contradicciones, se van a ahogar en aislamiento, se van a ahogar en un desastre que lo que estamos buscando nosotros es solucionar la crisis de la gente. Todo el mundo sabe que el problema es Maduro, que las sanciones son a Maduro, que si Maduro sale hoy de Miraflores, se levantan las sanciones porque utilizan el dinero de los venezolanos para robarlo, para saquearlo, para financiar grupos irregulares, para generar control social. Esa es la verdad. Así que si el régimen decide decantar nuevamente, como lo hemos sufrido durante años, en primera persona, no solamente los diputados, sino toda Venezuela, periodistas, entre otras cosas, ya sabemos cuál va a ser el resultado esperado. Ahora, yo quiero que se imaginen los venezolanos el resultado esperado, incluso los que aún creen o escuchan los cuentos del régimen con el cambio, con la confianza en el país, con la inversión extranjera, con la participación de multilaterales en Venezuela para financiar la recuperación del sistema eléctrico o del servicio de agua. Ahí está el contraste Venezuela. Los que quieren insistir en la corrupción, los que quieren insistir en la tragedia, los que quieren insistir con la persecución y los que queremos en definitiva resolver sus problemas, nuestros problemas como venezolanos, que es la gran diferencia. Así que señores del régimen, aquí estamos de pie. No ha sido la persecución, no ha sido las amenazas que nos han detenido. Aquí estamos de pie con mucha fuerza, más fuerza que nunca, más reconocimiento internacional que nunca, más acompañamiento en cada uno de los pueblos, como en Trujillo, como en Nueva Esparta, como en cada uno de los sectores que vamos en este país. Y ahí está lo que pasaría si viene el cambio.